Verónica Schuster, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos a esta hora. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto para mí poder hablar con vos. Gracias por el contacto. Verónica, debe ser sumamente apasionante recorrer el río Chubut desde la cordillera hasta el mar, pero analizando las poblaciones que estaban en ese río, en esa zona. Yo creo que eso debe ser lo que más te atrapó para ponerte a estudiar quiénes habían poblado esa región, ¿o no? Tal cual lo decís vos, Sergio. La verdad que sí, yo inicialmente llegué a Puerto Madryn desde la ciudad de Rosario, donde estudié, y bueno, trabajé muchos años acá en la costa estudiando la cerámica de los grupos cazadores-recolectores que habitaban esta zona, y la primera vez que conocí el río Chubut, sobre todo en la parte del dique Florentino Ameguino, fue un amor a primera vista, desde el paisaje, desde las preguntas que nos hacemos como arqueólogos, y bueno, este proyecto comenzó en el año 2014 con todo ese entusiasmo y todo ese amor por poder aprender y descubrir qué era lo que había pasado en esa zona con los antiguos habitantes. Sobre todo la Patagonia es una especie de paisaje abierto, de libro abierto, donde hay que ponerse a investigar, está todo allí, lo que hay que hacer es estudiar seguramente, y se va haciendo en los últimos años con mucho rigor científico en todas las áreas. Verónica, bueno, a vos y a tu equipo les atrajo saber quiénes habían vivido, quiénes habían dibujado, quiénes habían pintado en la zona esa del río, de la parte media del río Chubut, ¿verdad? Tal cual. Bueno, hay colegas que hace unos años que están estudiando también la zona del valle, pero bueno, enfocados a la parte inferior, a la desembocadura del río Chubut, Claro. en la zona de Rawson, y colegas que hace más de 30 años que están trabajando en la zona de Piedra Parada. Y esta parte del río intermedia había quedado como con un vacío de información. Inicialmente yo tuve contactos con alguna bibliografía de la Universidad de Trelew, de investigadores que en 1950 habían estado trabajando en la zona, en base a cosas que le habían informado la gente del lugar, y ahí vi el potencial y sobre todo este interés por poder conectar esta zona intermedia que tenía ese vacío arqueológico con estas zonas colindantes que obviamente tenían en el pasado una continuidad, ¿no? Que ahora la veíamos sesgada por los trabajos arqueológicos, pero que en el pasado seguramente tenían poblaciones que iban y venían continuamente. Y bueno, inicialmente, como te comentaba, en el año 2014 planteé esta investigación para poder conectar, investigar qué estaba pasando, y bueno, nos descubrimos con sitios que están pintados, con sitios que han sido trabajados, que han sido usados para trabajar materia prima, y bueno, y fundamentalmente en esta área intermedia quedaba un sitio arqueológico que por ahí es conocido por la gente del lugar o los turistas, que es un lugar con grabados en la zona de las plumas, que es muy importante en el área porque es casi único. Y bueno, estaba medio como perdido, solamente informado por unos investigadores que habían trabajado hacía mucho tiempo acá. Así que bueno, es como recuperar toda esa información y poder relacionarla con todo el pasado del área, del lugar. Claro, Verónica, bueno, vayamos por parte. Me gusta conocer cuáles han sido las técnicas de estudio. Sé que utilizaron una tecnología que vino de Chile especialmente, pero en principio, ¿se puede más o menos conocer o determinar las características, las costumbres que tenían esas poblaciones que habitaban esa región? Sí, bueno, yo por ahí soy medio ansiosa, pero te voy contando de apartes. En realidad, claro, porque hay tanta información que uno quiere contar todo en el poquito tiempo, pero bueno, voy de apartes. En realidad, nosotros empezamos, bueno, tenemos varias cosas abiertas en la zona. Una es la excavación arqueológica, que bueno,
es muy lenta porque, bueno, lleva una técnica muy específica de trabajo, de zarandear todo el sedimento que sacamos, recuperar toda esa información muy pequeña, muy minuciosa que trabajamos en el laboratorio, y eso nos va dando pequeñas pautas de qué hacían estas personas en el pasado en estos lugares que fundamentalmente en esta zona ocupaban a orillas del río, en cuevas o en aleros de piedras que en algunos casos usaban también para pintar. Eso es lo que empezamos como lo más llamativo que empezamos a trabajar en el lugar. Y bueno, estamos empezando a sacar fechados de la zona y estamos viendo cómo se relacionaban esta técnica del arte rupestre con las zonas que ya están trabajadas, como por ejemplo Piedra Parada, y es a raíz de esa pregunta de cómo hacían las pinturas, de dónde sacaban las pinturas, que recurrimos a la ayuda de la Universidad de Temuco en Chile para que nos prestaran un equipo portátil de rayos X, que lo que nos permitió fue identificar la materia prima mineral. Estas pinturas podían tener componentes orgánicos o inorgánicos, y el equipamiento que nos prestaron era para poder determinar el origen mineral de las pinturas. Y esa fue como nuestra primera etapa que hicimos previo a la pandemia, que bueno, nos dejó un año un poco guardado, pero bueno, claro, arrancamos con eso. Bueno, es fundamental la utilización de esa tecnología porque creo que es de las pocas veces que se ha utilizado en nuestra zona, pero además lo podés hacer ahí mismo en el lugar, ¿verdad? Tal cual lo decís vos, estás muy informado, Sergio, es verdad. Es la primera vez que se usó en arte rupestre en la zona de Patagonia, y no solamente que nos permite, lo bueno es que podemos usar esa tecnología in situ en el lugar. Esto nos trae un montón de beneficios porque además de cuidar y preservar el patrimonio, porque si no uno tendría que sacar una parte de la muestra de esa pintura, en estos casos que estamos trabajando, las pinturas están muy desvaídas, muy lavadas, no son tan visibles, y por ahí no nos permitían sacar muestras para estudiar en el laboratorio. Entonces esta tecnología, este equipamiento, que es la realidad es que es muy caro y es muy costoso y no tenemos el alcance en el país, nos permitió poder estudiar por primera vez el arte rupestre sin tener que tomar muestras de los pigmentos. Verónica, ¿se ha podido determinar en ese lugar o en Piedra Parada o en otro lugar de la Patagonia por qué esas poblaciones hacían esos grabados o esas pinturas? Es el gran misterio del arte rupestre, yo creo que a nivel, sí, no solamente en Patagonia, a nivel mundial. Es muy difícil llegar al por qué estas poblaciones hacían esto, plasmaban en la piedra o querían perdurar o qué querían transmitir a través de estos mensajes. Muchas veces hay motivos que nos permiten inferir como cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en Santa Cruz, en la Cueva de las Manos, que es muy conocido y muy visitado, ahí hay, digamos, representaciones de grupos de caza. Entonces, bueno, interpretamos que estas personas querían mostrar o de alguna manera perpetuar cómo cazaban los grupos de guanaco. Y después tenemos motivos, por ejemplo, acá en esta zona donde estoy trabajando, que son motivos geométricos que se representan en otras áreas de Patagonia, inclusive hay motivos a nivel mundial, los círculos o los motivos tipo espiralados que aparecen en muchos lugares del mundo, y nosotros no podemos como arqueólogos al día de hoy interpretar ese mensaje, ese lenguaje, pero bueno, evidentemente tenían alguna funcionalidad, porque bueno, hay cuevas muy oscuras donde hay motivos pintados, y también hay lugares muy abiertos en el paisaje, por ejemplo, lugares cerca del río, que quizás que estarían marcando territorios o lugares de caza, y los lugares por ahí más escondidos quizás que tenían que ver con alguna especie de ritual, claro. y bueno, eso es lo que podemos inferir nosotros. Claro, sí, las características de ser nómades, de ser sedentarios, de cazar, recolectar, algún tipo de producción, algún tipo de herramientas que hayan encontrado allí, Verónica.
Sí, claro, sí, eso sí, a través nosotros le llamamos el registro arqueológico, que bueno, por ahí es una terminología un poco extraña para el que lo escuche y no trabaja, pero en realidad lo que nosotros hacemos es trabajar sobre los residuos, sobre muchas veces sobre la basura que quedó de esa época. Y nos trae un montón de información fragmentaria muchas veces, porque bueno, encontramos objetos rotos, y eso nos permite de a poquito ir armando las piezas como de este rompecabezas de lo que pasó en el pasado, y a través de ese trabajo minucioso de excavación y encontrar estos pequeños fragmentos y trabajarlo en el laboratorio, podemos llegar a inferir qué herramientas usaban, cómo las usaban, qué comían, por ejemplo, si usaban cerámica, si tenían puntas de flecha, cómo eran las puntas de flecha, si las tenían con arpones, si usaban arco y flecha, qué tipo de alimentación tenían. Todo eso sí es nuestro trabajo así de detective, por decirlo de alguna manera, y es súper apasionante. Es tan apasionante. Le quiero contar a la audiencia que estamos cómodamente instalados aquí en Puerto Madryn, hablando con una científica apasionada, arqueóloga, Verónica Schuster. Pertenece al CENPAT, al IDEAUS y al CONICET, por supuesto. Es tan apasionante, Verónica, que yo siempre le cuento a la audiencia el trabajo de ustedes de encontrar, por ejemplo, una semillita de zapallo de hace miles de años les puede indicar si esa población cultivaba o no. Exactamente, sí. Bueno, gracias a un montón de técnicas nuevas que tenemos, desde la química, la geología, hemos usado técnicas de diagnóstico por imágenes que usan los médicos, radiografías, todo esto nos permite, y al paso del tiempo, cuanto más se van evolucionando estas técnicas, nos permiten tener más información. Por ejemplo, en el caso de la cerámica arqueológica, acá en la zona de la costa pudimos determinar qué se estaba cocinando, Claro. a través de un estudio químico, que se procesaban recursos del mar, como pinnípedos, que se cocinaban guanacos, recursos vegetales, que muchas veces vos decís esto de la semilla, y hay algunos lugares donde es factible encontrarlas, y otros como en la costa, que por ahí, por la zona del viento y la arena, los recursos vegetales se pierden, no los registramos a través de tanto tiempo, digamos, estamos hablando 1000, 2000 años, y sí se pudo determinar a través de un estudio químico, por ejemplo, de un fragmento de cerámica. Claro, claro. Eso es lo apasionante del trabajo de ustedes. Justamente el trabajo de ustedes, Verónica, necesita, bueno, el apoyo y el aporte del Estado en todos sus niveles y también la complicidad de la población, sobre todo la población cercana a estos lugares a cielo abierto, o de quienes lo visitan, del turismo. ¿Cómo ves vos en esa zona que se preserve o no esas riquezas que tienen? Es tal cual como vos lo decís, Sergio, digamos, una parte hacemos nosotros, y otra parte muy importante es la población local. Claro. Siempre tratamos de tener contactos con ellos, porque ellos son los que en realidad deben cuidar, y son los que más conocen el patrimonio, más que nosotros, que por ahí vamos al campo en algunas oportunidades, pero la gente que vive en la zona conoce los lugares, nos ayuda un montón. Siempre nos dan alguna pista de algo que hay por ahí, que han visto, y por supuesto también en la mano de ellos está el cuidado y la protección del patrimonio. En la zona donde estamos trabajando, en el dique, la verdad que todo el patrimonio está muy muy bien preservado. La gente, una parte de nuestro trabajo también es hacer conciencia, porque bueno, esto se aprende también de a poco y de chicos, el cuidar y lo que uno conoce protege. Entonces eso es como un lema nuestro, de enseñar y de mostrar lo que tenemos, porque es de todos, y la verdad que sí, hay mucha conciencia, y bueno,
a eso apuntamos, ¿no? A que todos podamos conocer lo que tenemos y que todos lo podamos cuidar. Y fundamentalmente que la gente de allí, de alrededores, sienta orgullo por ese patrimonio para cuidarlo y para hacerlo respetar muchas veces para quienes visitan nuestra región. Verónica Schuster, ha sido realmente un placer. Nos hemos dado una panzada de historia y de arqueología de esa bellísima zona de la provincia del Chubut. Bueno, me alegro mucho, espero que sí, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo amo hablar de mi trabajo, amo hablar de lo que hago, así que un gusto poder tener esta posibilidad, Sergio, te agradezco un montón. Bueno, vamos a volver allí, vamos a volver a visitarte porque van a seguir estos estudios más allá de estos inconvenientes que puedan surgir por la pandemia. Ustedes forman parte de uno de los centros de desarrollo científico más valioso que tiene la Patagonia y la Argentina, así que nos gusta acompañarlos y acompañarlas. Gracias, Verónica. Te agradezco un montón y sí, la verdad que el CENPAD es un lugar fantástico para poder trabajar y por eso hace 15 años que vivo acá y trabajo acá porque es un gusto y un honor. Te agradezco un montón, Sergio, un gustazo y muchos saludos para vos. Muchísimas gracias, nos volvemos de Puerto Madryn. Estábamos hablando con la arqueóloga Verónica Schuster, hablando de estas investigaciones que realizan sobre las poblaciones milenarias en esa región del curso medio del río Chubut en esa provincia.